Amada iglesia, el Señor pasa a vosotros. Bendecidos. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos asista al meditar en su palabra, y les invito a que con toda reverencia, buscando al Señor en oración, oren conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque sin duda nos diste este tiempo de expresión, Señor, a través de la alabanza, en el cual primeramente, eterno Padre, es porque reconocemos de tu grandeza, de lo que eres como ese Dios santo, poderoso, eterno. Y te hemos cantado, eterno Padre, reconociendo a quién le damos nuestra adoración y por qué, eterno Padre. Y bueno, llegamos al momento donde nuestro corazón también está listo para recibir de ti la palabra, la cual queremos que sea de edificación, Señor, para nuestras vidas. Y es por eso que te pedimos que tú, a través de tu Santo Espíritu en nuestras vidas y en este lugar, siempre nos bendigas, Señor, con tu palabra, y que la hagas crecer, Señor, para bendición de tu pueblo acá presente. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Pueden acomodarse, hermanos. Vamos a continuar edificándonos en la palabra del Señor. Y en esta hermosa tarde, mis hermanos, yo quiero que usted voltee a ver a su hermano que tiene a un lado. Amén. Y dígale: yo quiero ser de bendición para tu vida. Dígale: yo quiero ser de bendición para tu vida. Dile: amén. Pero también dile: yo quiero que tú también seas bendición para mi vida. Amén. Vamos a ver cómo esta lección, mis hermanos, en la cual vamos a meditar en esta tarde, lección, predicación, yo puedo ser bendición para mi hermano, y mi hermano también puede ser bendición para mi vida. Amén. Y al bendecirnos, mis hermanos, vamos a ver cómo Dios nos edifica, cómo Dios va dándonos esa característica de ser maduros en la fe, ¿verdad? Y en esta oportunidad vamos a ver la lección, predicación, que corresponde a la paciencia y la oración. Amén. Sin duda son dos expresiones, mis hermanos. Uno tiene que ver con la comunicación con Dios, y la otra tiene que ver, mis hermanos, con algo que Dios nos permite experimentar a través de las dificultades, a través de la incertidumbre, pero que de alguna forma aquello que puede ser negativo para nuestras vidas también Dios lo utiliza, ¿verdad?, para dar un crecimiento a la iglesia. La oración es esencial para el pueblo del Señor, ¿o no es así, hermanos? Amén. Y la paciencia, ¿qué creen? La paciencia es necesaria en el cuerpo de Cristo. Es muy necesaria. A ver, que levante la mano el que quiere paciencia, mis hermanos. Y ustedes saben cómo se ejerce la paciencia, mis hermanos. ¿A través de qué? De las dificultades. Amén. La paciencia se ejerce a través de qué? De las dificultades, de la adversidad, mis hermanos. Pero vamos a ver cómo en esa adversidad, en esas cosas no muy favorables, ¿verdad?, a nuestro concepto como humanos que somos, cómo Dios las utiliza para fortalecer la fe de la iglesia de Dios, mis hermanos. El versículo en consideración dice: en lo que quiere diligencia, dice, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos, dice, en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes, dice, en la oración,
compartiendo para las necesidades de los santos, dice, y practicando la hospitalidad. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor en Romanos 12, del 11 al 13, mis hermanos. Cuando nosotros analizamos este versículo, vemos, mis hermanos, que el apóstol Pablo enlista 8 atributos, mis hermanos. Y en ellos vamos a ver la importancia de su secuencia, mis hermanos, en algo que nos debe de caracterizar en una acción continua, mis hermanos, en nuestro diario vivir. Son 8 atributos, mis hermanos, que esta porción bíblica nos muestra, que es una continuidad, mis hermanos, en lo que se hace. Y la lista es la siguiente, dice. La lista que yo voy a leer, mis hermanos, está en la Nueva Versión Internacional, un poco diferente. Pero si ustedes se dan cuenta, es una continuación de algo que la palabra del Señor nos pide que hagamos. Primero dice en Romanos 12, en lo que leía yo, en lo que requiere diligencia, ¿qué dice, mis hermanos? No perezoso, dice, ¿verdad? Nunca dejen de ser diligentes, es lo que la palabra nos está diciendo. Dice, con el fervor que da el Espíritu, mis hermanos, que viene del Señor. Y luego dice, sirvan al Señor. Alégrense, dice, en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos en necesidad. Y practiquen, dice, la hospitalidad. Son los 8 atributos, mis hermanos, que esta porción bíblica nos da para que cada uno de nosotros, mis hermanos, nos esforcemos en practicar. Pablo, mis hermanos, en su expresión gramatical, no presenta estos en forma imperativa o como un mandamiento, mis hermanos. El escritor de la escuela más adelante utiliza, mis hermanos, esta expresión gramatical que tiene que ver con participios presentes, mis hermanos. Y en un principio me costaba a mí entender esto porque, bueno, algunos no fuimos muy buenos para la escuela y hace años, mis hermanos, ¿verdad? Que estudié algo de lo que nuestro hermano quería expresar. Pero él decía de que Pablo no presenta, mis hermanos, gramaticalmente expresiones imperativas o mandamientos. Porque si Pablo quería, o cuando las Sagradas Escrituras nos dan un ejemplo, mis hermanos, de un mandamiento, por ejemplo, dice, no matarás, ¿verdad? Está diciendo que no lo debe de hacer. En esta porción bíblica, nuestros hermanos presentan participios presentes, mis hermanos. Y esto tiene que ver, o se caracteriza, mis hermanos, por transmitir la secuencia de una acción inconclusa. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que tiene una continuidad y tiene, mis hermanos, una constancia. Por eso yo les decía que en la lista de los atributos, mis hermanos, hay una continuidad, hay una constancia. El apóstol Pablo decía, no dejen de ser diligentes. Ahí hay una continuidad, mis hermanos. Cuando el apóstol dice, sirvan al Señor, ¿qué está diciendo? Que se tiene que ser, ¿qué? Continuamente. Alégrense, dice, en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren, dice, en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados y practiquen la hospitalidad. Él no está dando una expresión con mandamiento, mis hermanos, sino un participio presente que tiene que ver con una continuidad. Eso quiere decir, mis hermanos, que se debe de caracterizar como un estilo de vida. Y yo creo que esto es importante, mis hermanos, dado que el énfasis que el apóstol Pablo
hace referencia, mis hermanos, no solo en la continuidad, sino que en el rol o en el papel del Espíritu Santo para renovar nuestras mentes, mis hermanos, y nuestro comportamiento. Esto revela que estos atributos, mis hermanos, simplemente revelan, y esto me gustaba, la identidad del pueblo de Dios y lo que ellos practican, mis hermanos. Por eso es una continuidad. Si hay algo que nos debe de identificar como iglesia, son los 8 atributos que expresaba el apóstol Pablo en Romanos 12. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos o pacientes, dicen otras traducciones, en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades y participando en la hospitalidad. Estas 8, mis hermanos, estos 8 atributos revelan la identidad del pueblo de Dios y lo que debemos de practicar. Cuando nosotros practicamos y nos identificamos con estos 8 atributos, mis hermanos, eso muestra que estamos haciendo el trabajo de Dios. Aunque no vamos a ver los 8 atributos, mis hermanos, sino que vamos a ver solo 2. Pero aunque sean 2, mis hermanos, vamos a ver cómo la iglesia el día de hoy se ha favorecido a través de estos atributos que Dios ha dejado para el crecimiento de la iglesia. Porque nos hemos beneficiado de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra oración, mis hermanos, la que yo hago con el Señor, pero yo también me he beneficiado de las oraciones que ustedes hacen a favor de mí. Yo creo que en algún momento lo hemos practicado. La paciencia también, mis hermanos, es algo que hemos practicado. Tal vez, como dice ahí, sin querer queriendo, pero cuando estamos en medio de una situación adversa, mis hermanos, y esperamos que el Señor nos responda, ahí estamos practicando la paciencia. Y el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, el Señor a través del apóstol Pablo y la epístola a los romanos nos enseñan 8 atributos que nos identifican como iglesia y en las cuales la palabra del Señor nos llama a practicarlos. Esta lección tiene un objetivo, mis hermanos, y el objetivo es notar, dice, cómo el amor nos motiva como hermanos y hermanas a vivir de una forma paciente, dice, y devota o en oración. Y miren esto, mis hermanos, que hace crecer, dice, y fortalecer el cuerpo de Cristo, mis hermanos. La oración y la presencia, mis hermanos, tiene un efecto en la vida de la iglesia. Nos hace ¿qué? Nos hace crecer. Y también dice que nos fortalece. El combustible, mis hermanos, que nos impulsa a accionar a favor de nuestros hermanos, ¿cómo se llama? Y lo estudiábamos hoy en la mañana. El amor, mis hermanos. El amor, como decía el objetivo, nos motiva, mis hermanos. Y en este caso es el combustible que nos impulsa a accionar a favor de nuestros hermanos, y eso se llama amor. Este amor, mis hermanos, se manifiesta en 2 áreas o en 2 formas, que es la que vamos a estar analizando en esta tarde: la paciencia y la devoción o la oración, mis hermanos. Cuando nosotros practicamos la oración y la paciencia, produce un resultado, produce un crecimiento y un fortalecimiento, mis hermanos, a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo.
Cuando la iglesia ora, hay un crecimiento, hay un fortalecimiento. Cuando pasamos por diferentes circunstancias y somos pacientes en esperar al Señor, mis hermanos, también sucede algo en nosotros. Tal vez algunos nos hemos dado cuenta, otros tal vez no, pero algo nos beneficia. Pero todo es basado en el amor. Ahora mi pregunta es, ¿usted ama a su hermano? ¿Nos amamos? Amén, hermanos. Digamos amén. Amén. Ustedes me aman y yo los amo. ¿Ya? ¿Y cómo sé eso, mis hermanos? Porque en nuestras necesidades, ¿verdad?, hemos orado los unos por los otros, ¿o no es así? Y a través de esas oraciones el Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha escuchado. Y a través también, mis hermanos, de nuestras tribulaciones, de nuestras angustias, y como nosotros hemos esperado en el Señor, también hemos aprendido a acompañar a mi hermano en sus necesidades. Y qué hermoso es, mis hermanos, cuando yo, después de haber experimentado una situación difícil en mi vida, puedo venir y aconsejar a mi hermano. Y decirle a mi hermano, hermano, no te preocupes, primeramente yo estoy orando por ti. ¿Por qué? Porque yo ya pasé por lo que tú has pasado. Y voy a orar para que el Señor te dé paciencia. Y el Señor fortalezca tu fe. Vemos, mis hermanos, que estas son dos áreas esenciales en la relación que debemos de tener los unos para con nosotros. Tenemos una lectura bíblica, mis hermanos, que también encierra el concepto, mis hermanos, de la oración o la devoción, ¿verdad? Cuando nos entregamos a la oración, mis hermanos, y también a la paciencia. Dice 2 de Corintios, y yo sí les voy a pedir que abran sus sagradas escrituras en 2 de Corintios, porque es como el Señor, mis hermanos, nos muestra a través de su palabra. Yo le invito a usted a que identifique dónde es que esa paciencia y esa oración se ejerce, mis hermanos, en la palabra del Señor, y la podamos identificar y podamos decir, es cierto, esto es lo que dice la palabra del Señor. Tenemos 2 de Corintios 1, 3 al 11, y dice de esta forma, mis hermanos. Miren cómo comienza. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué debe de ser alabado nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué, mis hermanos? Sigue diciendo, porque es Padre, dice, ¿de qué? De misericordia. Y Dios de qué? De toda, dice, consolación. Que nos consuela, dice, en todas nuestras tribulaciones. Y aquí es donde viene nuestra participación, mis hermanos, del beneficio que usted y yo hemos recibido a través del Señor, dice. Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, como dice su palabra, también nosotros, dice, podamos consolar a todos los que, ¿qué dice? Los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, dice, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme en la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestro sufrimiento, así también, dice, participarán de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos a la provincia de Asia. Estamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos, dice, como sentenciados a la muerte. Pero eso sucedió, dice,
para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de la muerte. En Él tenemos pues nuestra esperanza y el seguir librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Alabado sea nuestro Padre y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque de Él viene nuestra consolación. De Él viene, mis hermanos, nuestra fortaleza. ¿Quién nos consuela en nuestras tribulaciones? ¿Quién te ha consolado en tus necesidades? ¿Quién ha sido? Ha sido nuestro Padre Celestial, porque Él es un Dios que consuela, un Dios de misericordia. Pero cuando usted y yo hemos experimentado esos abrazos de Dios, mis hermanos, cuando tal vez hemos perdido a un ser querido, cuando hemos experimentado un abrazo de Dios, mis hermanos, cuando tal vez estoy postrado, enfermo, en el hospital o en mi casa, cuando he experimentado el abrazo de Dios, mis hermanos, cuando las cosas no me están saliendo bien, cuando tal vez me he quedado sin trabajo, tal vez no tengo cómo pagar la renta, tal vez hay problemas con mi familia, mis hermanos, y me siento atribulado, me siento necesitado. Y en esos momentos, mis hermanos, llega nuestro Padre Celestial como héroe a rescatarnos. Y el Señor nos ha levantado, el Señor ha curado nuestras heridas. ¿O no ha sido así, mis hermanos? Yo soy un producto de la misericordia y del consuelo de Dios, como lo ha sido usted. Porque yo sé que ha pasado por momentos difíciles, donde tal vez aún ni los hemos compartido con alguien. Y tal vez ahí en nuestra recámara, en el carro, mis hermanos, en el baño, en algún rincón, hemos llorado, mis hermanos, por ese duelo, por ese dolor. Y ahí ha estado el Señor. ¿O no es así? Ahora, todo eso el Señor lo ha hecho, mis hermanos, porque también tiene un propósito para nuestras vidas. Y es ahí donde funge el yo querer ser de bendición para mi hermano, y que el hermano pueda ser de bendición para mi vida. Para cuando tu hermano tenga una necesidad, lo primero que vamos a hacer es que, hermano, yo voy a orar por ti. ¿O no es así? Y si el hermano está pasando por algo que tú ya pasaste, entonces a tu mente va a venir lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso es lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú lo vas a utilizar ¿para qué? Para fortalecer, para ayudar a tu hermano, para sacarlo de esa situación, de esa necesidad. Y esto es lo que la palabra del Señor nos da a través de 2 de Corintios, mis hermanos. El apóstol Pablo había experimentado el sufrimiento por obedecer a Cristo. Pero así como él había sufrido, mis hermanos, él también había sido consolado por él. Él también había sido dotado de la paciencia, mis hermanos. Entonces él estaba consciente, mis hermanos, que parte de la respuesta que él había recibido era porque la iglesia estaba orando por él. La iglesia, mis hermanos, se había unido a esa necesidad. Pero también había experimentado, mis hermanos, de lo que Dios hace, no solo a través de su poder, sino que también a través de los miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y el apóstol Pablo decía: yo no quiero que ustedes desconozcan de mis aflicciones. Porque es importante, mis hermanos, compartir nuestras necesidades.
Es importante no sufrir solos, mis hermanos. Y esto yo espero que nos dé la libertad. Que cuando tú estés pasando por una situación adversa, mis hermanos, compártela. No sufras solo o sola. Un soldado no va solo a la guerra, mis hermanos, van otros que lo acompañan. Y el apóstol dice, hermanos, no quiero que ustedes desconozcan de mis aflicciones. Así que nosotros, si tenemos necesidades, la debemos de ¿qué? Compartir. Hacer una notita ahí para el ministerio de oración. O para el pastor, hermano, tengo esta necesidad. Estoy enfermo, no tengo trabajo. Me siento débil espiritualmente. Siento que quiero tirar la toalla. Hermano, siento de que ya las cosas de Dios como que, hermanos, ayúdenme a orar. Y esa necesidad la hacemos nuestra, mis hermanos. Y esa necesidad llega a través de diferentes vías, mis hermanos, o canales hacia el Señor. El apóstol Pablo había sufrido en Asia, mis hermanos, presión, a punto, mis hermanos, de que estaba de por medio su vida, estaba a punto de morir, desmayar. Estaba a punto de morir, tanto era su preocupación, la presión, mis hermanos, la situación que él se encontraba. Pero en medio, mis hermanos, de esa situación, él fue librado. Y vino un aliento de esperanza, mis hermanos, a su vida para poder seguir adelante. Pero él le dice a la iglesia, pero yo quiero que ustedes, mis hermanos, sigan orando. No paren de orar. Sean pacientes conmigo en mis sufrimientos. Pero es importante, mis hermanos, que nosotros como iglesia entendamos el rol que cada uno tenemos para bendecir a nuestro hermano. ¿Se recuerda lo que le dijo a su hermano? ¿Qué fue lo que le dijo? Yo quiero ser de bendición, ¿para qué? Para tu vida. Y el hermano también le dijo, yo también quiero ser bendición para tu vida. Y si queremos ser bendición los unos para con los otros, mis hermanos, nos debemos de identificar con esto. Orar juntos, orar por nuestras necesidades. Acompañar a nuestro hermano pacientemente mientras que el Señor responde. Esto nos debe de identificar como familia, mis hermanos. Esto nos debe de motivar a practicarlo. Si tal vez lo practicamos poco, ¿verdad? Pongámonos en nuestra mente, desafiémonos, mis hermanos, a orar juntos. Porque yo sé que oramos en casa, ¿o no es así? Señor, yo te pido, ponemos nuestras necesidades. Y en medio de esas necesidades, pues también recordemos orar por las necesidades de nuestro hermano, en el cual yo me he comprometido a hacer bendición. Y cuando también usted pueda, mis hermanos, acompañar el servicio de oración también, porque ahí ya no lo hacemos individualmente, sino que lo hacemos ¿cómo? En grupo, mis hermanos. Así como en esta tarde hemos cantado en grupo, ¿no es así? Así como en grupo también estamos recibiendo la palabra del Señor. Qué hermoso también es orar como en grupo, mis hermanos. Es un desafío, pero debe de ser una característica, debe de ser un comportamiento. Nos debemos de identificar con la oración, sea individualmente como también, mis hermanos, congregacional. Un comercial de
de mucho beneficio. Hay servicio de oración los sábados. ¿A qué horas? ¿A qué horas? A las 8. Y hasta ahí lo vamos a dejar. ¿O no es así? ¿Podemos venir a las 8? ¿O no podemos? Recordemos que nos debemos de identificar con la oración, no solo individual, porque yo sé que ustedes oran, mis hermanos. Y me atrevo a decir que oran mínimo 3 veces al día. Pero qué hermoso es orar en compañía de los santos. A un horario, mis hermanos, en un lugar específico. Y ahí es donde también yo puedo ser de bendición. Porque dice su palabra que mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten en ¿qué dice? En armonía, juntos. En todos los servicios, hermanos. Especialmente, vuelvo y repito, en aquel que está dedicado para la oración. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, hermanos. Y yo los desafío a hacerlo. Y vamos a ver cómo vamos a hacer de más bendición para el cuerpo de Cristo. Amén. Dice la introducción, mis hermanos, que también es esencial para nuestro conocimiento. Dice, centrando, dice, toda su exhortación en el amor sin fingimiento, que era lo que estudiábamos hoy en la mañana. Pablo recita una lista de 8 prácticas, dice, que ilustran el amor sincero que caracteriza la vida de la iglesia. Si nosotros queremos mostrar un amor sincero, mis hermanos, son las 8 características. Yo decía los 8 atributos. ¿Cómo usted puede mostrar su amor? Pero que debe de ser nuestra identidad. Y lo leíamos en Romanos 12, del 11 al 13, dice. Estas, dice, no son presentadas como verbos imperativos, mis hermanos, los que yo les decía en un principio, haced o no hagáis. Ese es un verbo imperativo, mis hermanos, sino como participios presentes. ¿Y qué significa eso? Dice, que caracterizan nuestra existencia en acción, dice, continua, mis hermanos. Y yo decía, no perezosos. Esa es una continuación que continua. Porque no podemos solo dejar de ser perezosos hoy, ¿o no es así? Sino que debemos de dejar de ser perezosos ¿cuándo? Siempre, mis hermanos. Así que es un participio presente, mis hermanos, que caracteriza nuestra existencia en una acción continua. No perezosos, sirviendo, dice. No dice sirve, sino que dice que sirviendo, hay una continuidad. Gozosos, no solo acá, sino que ¿dónde? En todo lugar. Es una continuidad, mis hermanos. Y lo que sigue, ¿cuál es el otro? Sufridos, dice. Ahí yo sí quiero, decimos muchos de nosotros, que sea un verbo imperativo, solo en el momento. Pero la palabra del Señor nos está llamando a un sufrimiento, ¿qué, mis hermanos? Continuo. Yo sé que humanamente nos cuesta asimilar esto, porque ¿quién quiere sufrir? Por eso no le crean a aquellos que dicen pare de sufrir. Porque en nuestra vida somos llamados a ¿qué, mis hermanos? El hombre, dice, nacido de mujer, corto de días. ¿Y qué dice? Harto de sinsabores.
Nacemos ¿para qué? Para sufrir, mis hermanos. Y ese sufrimiento va a ser una continuación en nuestra vida. ¿Ah? ¿O no es así? ¿Ah? Pero vamos a sufrir gozosos. ¿Qué les parece? ¿Les parece? ¿Ah? Sufriendo, pero sonrientes. ¿O no es así? Sufriendo, mis hermanos, pero con alegría, con actitud. ¿O no es así? Luego dice constantes, compartiendo, dice. Eso es precisamente lo que hacemos, mis hermanos. A eso se le llama participios presentes. Esa es nuestra identidad, y esto es también, mis hermanos, lo que nos identifica. Reconocemos, dice, alguna de estas listas de los encontrados, dice, en los dones que hemos estudiado. Diligencia y compartir se repiten y se nos recomienda, dice, a todos, dice. Radiantes, dice, con el Espíritu, dice. Como lo dice, lo expresa, mis hermanos, este comentario, dice, y sirviendo al Señor, dice. Evocan el verso 1 y 2 como cuerpos presentados y como mentes renovadas en nuestro razonable servicio a la voluntad de Dios. Regocijo es un tema principal, dice, que hemos abordado con alegría. Regresaremos a ello, dice, en la lección próxima. En esta lección, sin embargo, nuestra atención, dice, se centra en nuestra esperanza, paciencia y en nuestra oración constante, mis hermanos. Y en cómo ellas, nos fortalecen y nos maduran a medida que soportamos las tribulaciones. ¿Queremos crecer espiritualmente? ¿Cuántos dicen amén? Digan amén, mis hermanos. Porque yo sé que queremos crecer en nuestra fe, sobre todo, en nuestras convicciones. Pero para poder crecer, mis hermanos, para fortalecernos, para madurar, tenemos que soportar las tribulaciones. Y vamos a ver cómo en medio de las tribulaciones tenemos esperanza. Pero para poder crecer, para poder ejercer esa madurez espiritual, mis hermanos, y ser cimentados en la fe del Señor, debemos de pasar por tribulaciones. Ver estos episodios en nuestras vidas como una oportunidad de crecer y de experimentar la gracia de Dios y el amor de mi hermano. Pero es a través de la tribulación. Así que en nuestra oración, digámosle al Señor: Señor, yo quiero tribulaciones. ¿Qué les parece? No los convenzo, mis hermanos. Pero este es el camino al éxito, mis hermanos. El camino al éxito y el camino al sufrimiento es a través de estos episodios que tenemos en nuestra vida, mis hermanos, que no son muy deseados por nosotros, pero que son esenciales. Son negativos, pero de eso negativo el Señor hace algo positivo para nuestro beneficio. En nuestras tribulaciones, mis hermanos, es donde se manifiesta el poder de Dios. ¿Lo sabía usted eso? Donde Dios se manifiesta más de una forma tan presente, mis hermanos, es en las tribulaciones. Sí lo experimento cuando vengo, canto, me alegro, escucho la palabra, todo va bien. Hay una alegría y experimentamos la presencia de Dios.
Pero no hay nada, mis hermanos, más hermoso que sentir la presencia del Señor de una forma tan especial. Cuando yo como ser humano reconozco, mis hermanos, que no tengo nada en mí para cambiar mi situación. Y donde hay una dependencia total en ese Dios bueno, mis hermanos. Y ahí es donde miro a Dios trabajando, mis hermanos, de una forma tan poderosa. Donde lo único que hacemos es quedarnos asombrados, mis hermanos, y dar gracias al Señor. Pero es en esos momentos, mis hermanos, donde el poder del Señor se manifiesta. En nuestras debilidades es donde el poder de Dios se presenta de una forma extraordinaria, mis hermanos. Así que, si usted quiere sentir a Dios, ¿qué hay que pedirle? Es una realidad, mis hermanos. En la predicación de Jesucristo, mis hermanos, Él nunca predicó un evangelio bonito. En el sentido, mejor, le voy a quitar bonito, mis hermanos, y le voy a poner cómodo. El Señor nunca predicó un evangelio cómodo. ¿O no es así? Él no dijo, síganme. Y van a experimentar todos los beneficios, una bonanza, una tranquilidad, un paraíso. Al contrario, el Señor dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué dice? Eso requiere un sufrimiento, un compromiso, mis hermanos. Entonces, cuando el Señor nos presenta el evangelio, no es un evangelio cómodo, mis hermanos. El Señor, orando por sus discípulos al Padre, le dice, no te pido no te pido, dice, que los quites de este mundo, sino que ¿qué, mis hermanos? Que los guardes. ¿Y por qué el Señor oraba de esta forma? Porque sus discípulos iban a experimentar ¿qué? Tribulaciones, dificultades. Entonces vemos, mis hermanos, cómo en nuestra respuesta al Evangelio y a la palabra del Señor, en esta lección nos dirige, mis hermanos, a nuestra esperanza en medio de la tribulación, donde ejercemos nuestra paciencia y también oramos los unos por los otros. Dice Pablo, ya ha abordado estos temas profundos en Romanos. Las aflicciones del tiempo presente, dice el apóstol, no son comparables, dice, con la gloria venidera. Los hijos de Dios son hijos de esperanza, mis hermanos, y perseverancia. Y el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, sabiendo de que todas las cosas nos ayudan a, ¿qué dicen, mis hermanos? A bien. En estos sufrimientos que Dios nos hace crecer dentro del cuerpo de Cristo. Yo sé que ustedes han visto esos versículos, mis hermanos, llamativos. Todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a, ¿qué dice? Y a veces lo utilizamos como para hacer sentir bien a alguien, mis hermanos. Es que el Señor tiene un propósito para tu vida, y el Señor dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, ¿cuáles son todas esas cosas, mis hermanos? ¿A cuáles cosas se refieren que nos ayudan a bien, mis hermanos? Porque hay unas que nos benefician más al propósito por el cual, dice el Señor, hemos sido llamados.
¿Qué es aquello, mis hermanos, que Dios nos permite beneficiarnos y que nos ayudan, mis hermanos? Son las dificultades. ¿Ah? Si tú amas a Dios, y sin duda Dios nos ama, mis hermanos, y vamos a pasar por situaciones difíciles, tengamos la plena seguridad que esa situación Dios la va a utilizar, mis hermanos, para ayudarnos, para nuestro beneficio. ¿Qué beneficio se puede sacar de la pérdida de un ser querido? Humanamente, ¿qué decimos? Al contrario. Pero ustedes creen que la pérdida de un ser querido, Dios nos puede beneficiar. ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿No lo creen? ¿O sí lo creen? Yo sí lo creo, mis hermanos. Yo sé que algún día voy a tener que experimentar la muerte de un ser querido a mí, mis hermanos. Y aunque me parte el alma, sé que eso Dios lo va a utilizar con un propósito para mi vida. Por doloroso que sea. Humanamente yo sé que nos cuesta entenderlo, pero así trabaja Dios, hermano. Así es Dios con nosotros. ¿Cómo es que la pérdida de un trabajo, mis hermanos, donde no tengo cómo pagar la renta, cómo comprar comida, cómo es que Dios me va a beneficiar de eso? Humanamente yo digo, eso es imposible. Al contrario, digo, ¿dónde está Dios? ¿Cómo Dios me va a beneficiar cuando me han diagnosticado con un cáncer? ¿Cómo Dios me va a beneficiar cuando me han dicho que tienes semanas o meses de vida? Humanamente no lo podemos entender, mis hermanos. Pero cuando nosotros entendemos los propósitos de Dios y cómo Dios trabaja, mis hermanos, sabemos que eso, mis hermanos, Dios lo va a utilizar para un bien, para un beneficio, para algo que nos va a hacer crecer, para algo que nos va a dar, mis hermanos, las características de un hijo de Dios maduro y espiritual, mis hermanos. Esto es lo que nos enseña la palabra. Pero yo quiero ser de bendición para ustedes. Yo quiero que ustedes sean bendición para mi vida. Pero hay que ser conscientes, mis hermanos, de lo que esto implica. Decíamos que Romanos, mis hermanos, nos enseña cómo Dios nos beneficia de aquello que nosotros lo podemos caracterizar como algo negativo. Decía, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, los que han sido llamados, dice, de acuerdo con su propósito. Cuando entendemos esto, mis hermanos, vuelvo y repito, nuestra vida se va a volver más simple, más segura, mis hermanos. Vamos a ver aquellas cosas, dificultades como oportunidades de crecer. En este pasaje bíblico, yo creo que el Señor le está hablando a alguien, mis hermanos. Romanos, en su capítulo 8 que leíamos, mis hermanos, del 8 al 28, que cuando tengamos, mis hermanos, es una hermosa parte bíblica donde expresa, mis hermanos, la realidad
de la vida del Hijo de Dios. Nuestras debilidades, nuestras tribulaciones, aquellas cosas adversas, mis hermanos. Pero al final, mis hermanos, vemos cómo este hermoso pasaje está lleno de esperanza, que incluye, mis hermanos, los temas que estamos tocando en esta tarde. Porque habla, mis hermanos, el apóstol Pablo acerca del sufrimiento, pero también habla acerca de la esperanza, la perseverancia, mis hermanos, y la oración, que a través del Espíritu Santo conlleva a las buenas noticias que el apóstol Pablo nos presenta en Romanos 8:28. Todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Se habla de sufrimiento, pero también se habla de esperanza. Y se habla también de un propósito, mis hermanos, que Dios tiene para nuestras vidas. Y cuando el apóstol dice que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿qué quiere decir? Todas las cosas. Esto es, mis hermanos, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta realidad reorienta nuestra forma de pensar respecto al sufrimiento y a las tribulaciones. Y hace de la oración y la paciencia un integrante muy importante en la esperanza de nuestra salvación que compartimos, mis hermanos, como familia en la fe. Si bien nosotros tomamos este pasaje en forma personal, no obstante, mis hermanos, es evidente que Pablo también está hablando en un contexto congregacional. Este es el estilo de vida que nosotros, los hijos de Dios, debemos de manifestar. Todos estamos juntos, mis hermanos, en la causa. Y lo menos que Dios quiere, mis hermanos, es el aislamiento. Cuando hay una guerra, mis hermanos, nunca mandan a solo una persona. ¿Mandan a qué? Mandan a un grupo, mis hermanos, a un ejército. Y muchas de las veces nosotros, siendo parte del cuerpo de Cristo, nos aislamos a sufrir, mis hermanos, ahí solitos. Yo desearía importante, no tenemos que estar aislados, mis hermanos, ni tampoco tenemos que sufrir solos. Porque si yo sufro como miembro del cuerpo de Cristo, el resto del cuerpo, ¿qué va a sentir? Lo natural es que si yo sufro, ¿ustedes qué? Ustedes van a sufrir. Y si ustedes sufren, yo voy a sufrir porque soy miembro del cuerpo de Cristo. Dios no nos ha llamado a un evangelio, a un aislamiento, mis hermanos, donde yo tengo que sufrir solo. Por eso la importancia de compartir. Y si estás sufriendo, sufre, pero suframos juntos, mis hermanos. Y si estás orando, oremos juntos. Y esto es lo que el Señor, mis hermanos, nos ha llamado. Todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a ¿qué? A bien, mis hermanos. Personalmente y congregacionalmente. Porque si un miembro del cuerpo de Cristo está alegre, todos estamos alegres. Uno para todos. ¿Y todos para qué? Para uno, mis hermanos. Vemos allá afuera donde el sí se puede. ¿O no es así? Aunque no se pueda, el pueblo que dice, sí se puede. Aunque allá afuera estén desunidos, allá afuera dice, el pueblo unido jamás será que. Acá, mis hermanos, el Señor nos llama
Cuando el Señor dice sí se puede, es porque sí se puede en el Señor, mis hermanos. Y si decimos la iglesia unida jamás será vencida, es porque ¿qué? Porque así va a ser, mis hermanos. Porque estamos orando los unos por los otros. Marva Dawn reflexiona de esta forma, dice: algunas de las buenas cosas que Él crea, dice, incluso como fruto de las aflicciones de nuestras vidas, vienen a ser estas crecientes y más maduras cualidades de nuestra vida de fe, perseverancia, carácter y esperanza, dice. Era lo que esta escritora Marva Dawn reflexionaba, mis hermanos. Todo lo que Dios crea, lo que se produce en nosotros, aún las aflicciones de nuestras vidas, mis hermanos, vienen a ser crecientes y maduras cualidades de nuestra fe, que nos ayudan a perseverar, nos dan carácter, pero también nos dan esperanza. Y esto era lo que el apóstol Pablo decía, mis hermanos, en Romanos 5, 3 al 5. Él decía, y no solo esto, sino que también dice, nos gloriamos, miren lo que dice el apóstol Pablo, en las tribulaciones, dice, sabiendo que las tribulaciones produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, mis hermanos. Me cuesta entender a Pablo, mis hermanos. Él se gloriaba, dice, en sus tribulaciones. ¿Estaría loco? ¿Qué creen ustedes? ¿Estaría loco el apóstol Pablo cuando dice, es que yo me alegro, yo me gozo en mis tribulaciones, en mis angustias, en mis aflicciones, en mis necesidades? Yo he aprendido a gloriarme en el Señor. Él entendía, mis hermanos, que todo esto era un proceso para que el amor de Dios, mis hermanos, fuera comprobado en sus corazones a través del Espíritu Santo. Y este versículo, mis hermanos, que el apóstol Pablo dice, me glorío en las tribulaciones, habla o describe, mis hermanos, los pasos para la madurez espiritual. Hay veces, mis hermanos, que en la vida hemos aprendido a golpes, ¿o no es así? ¿Cuántos de ustedes la vida les ha enseñado algunas cosas buenas, mis hermanos? Y tristemente las hemos aprendido a las malas, ¿o no es así? Porque tal vez muchos hoy, mis hermanos, son el resultado de algo que alguien les dijo hace años: no lo hagas, no te metas a eso. Pero no, pasaron los años, lo hicimos. Y cuando llegamos a cierta edad, mis hermanos, como dicen por ahí, la vida nos pasa que factura, mis hermanos. Y ya esa etapa de nuestra vida, mis hermanos, la vivimos como con problemas de salud, con dificultad. Y muchos decimos, ay, ¿por qué no le hice caso a quién? ¿A quién? A mi viejo. Ay, qué razón tenía ese señor. Pero aprendimos a qué, a las malas.
¿O no es así? Y hay veces, mis hermanos, el crecimiento a la madurez se describe, mis hermanos, a través de lo que el apóstol Pablo nos estaba enseñando. Sabiendo, dice, que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Ay, Señor, dame paciencia, le decimos. Yo creo que ya no le vamos a pedir paciencia, ¿verdad, hermanos? Porque aquí el apóstol dice, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce, mis hermanos? Y la paciencia, ¿qué produce? Prueba, mis hermanos. Y la prueba, ¿qué produce? Esperanza, mis hermanos. Y la esperanza en el Señor no nos avergüenza, mis hermanos. El proceso que Dios va a utilizar para fortalecer nuestra fe y crecer no nos va a avergonzar, mis hermanos, porque lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Aun cuando no entendamos los propósitos de Dios. Dios tiene un proceso para crecer, mis hermanos. Vuelvo y repito, no es el que se dice allá, pare de sufrir. No, mis hermanos. Si queremos crecer y madurar en nuestra fe, le vamos a batallar. Le vamos a batallar, hermanos. Pero siempre confiando el proceso. ¿Cuántos doctores a ustedes les han dicho, confíen en el proceso y van a ver los resultados? ¿Ah? Manténgase en esa dieta que le he dado, dice el doctor. Y en unos meses, ¿qué? Nos paramos frente al espejo y ¿qué decimos? Hasta besos nos tiramos, ¿verdad? ¿Ah? Porque nos ajustamos al proceso, mis hermanos. Y vemos el resultado, no solo en nuestro físico, sino que en nuestra salud. Dios no trabaja diferente. Dios también usa los procesos, mis hermanos, para darnos la madurez espiritual. Y esto es lo que es exactamente el mensaje de Pablo, mis hermanos, en Romanos 5 del 1 al 5. Y quiero hacer énfasis, mis hermanos, que es de suma importancia que todo esto no lo experimentemos en soledad ni aislados, mis hermanos. Por ahí dicen que a veces la soledad es buena. ¿Qué creen ustedes? Hay veces es buen acompañante, ¿o no es así? Pero hay veces es mal acompañante, mis hermanos. La soledad no siempre es buena. Tampoco el estar aislados, mis hermanos. Allá en Génesis dice de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Se recuerdan? Y dice que cuando lo vio, ¿cómo lo vio? Lo vio solo, dice. Y miró a todos los animalitos y todos los animalitos que tenían. Y los animalitos bien alegres, ¿verdad? Y el ser humano, ¿cómo estaba? Le faltaba algo, mis hermanos. Y el Señor dice, no es bueno que el hombre esté
Solo. ¿Y qué dice el Señor, mis hermanos? Lo que quiero traer al expresar esto, mis hermanos, es que lo que Dios quiere, mis hermanos, en nuestras tribulaciones, en nuestras aflicciones, que no nos aislemos, que no nos perdamos en la soledad con nuestro dolor, mis hermanos. Si tú estás necesitado y necesitas del apoyo de tus hermanos, exprésalo. Dilo. Porque Dios no quiere que experimentemos las aflicciones solos o aislados. Esa firme esperanza, mis hermanos, la paciencia y la oración constantes en el sufrimiento, que son nutridos dentro de la familia de la fe, mis hermanos, se ven mejor reflejadas en la lectura bíblica que teníamos en 2 de Corintios, mis hermanos, del 3 al 11, donde dice: alabado sea nuestro Padre celestial, mis hermanos, porque es un Dios que decía, de toda consolación, un Dios misericordioso. Y cuando el Señor nos llama a sufrir, mis hermanos, nos llama a sufrir compartiendo nuestras necesidades. Y cuando nosotros reflexionamos en esa lectura bíblica, es donde podemos notar, mis hermanos, los pronombres plurales. Por ejemplo, nosotros, vosotros, nuestras. Son usados juntos, mis hermanos, unas 2 docenas de veces en esa lectura bíblica, mis hermanos, de 2 de Corintios 1, de 3 al 11. Pronombres plurales, mis hermanos, son utilizados 2 docenas de veces, porque dice nosotros, vosotros, nuestras. Nosotros compartimos, mis hermanos, el sufrimiento y en la tranquilidad. Compartimos también en la tribulación y en la oración. Y nuestra esperanza respecto a vuestra fe es firme, pues sabemos, dice, que así como sois compañeros, dice, de aflicción, también sois, dice, en la consolación, mis hermanos. Yo vuelvo y repito, la iglesia unida, mis hermanos, jamás será ¿qué? Vencida. Porque somos llamados, mis hermanos, a ser compañeros en las aflicciones. Por eso yo les decía, si alguien sufre en el cuerpo de Cristo, todos debemos de sufrir, porque a eso somos llamados. Pero también cuando uno es consolado, todos también que somos consolados, mis hermanos. Estos versos hablan acerca del consuelo de Dios a su pueblo en todos nuestros sufrimientos. Aquí se encuentra junto, mis hermanos, una vez más, la esperanza, la oración y la paciencia. Pero de mayor significado es la forma en que están envueltos en pronombres personales repetidos, mis hermanos. Nuestros, nos, nosotros, mis hermanos. El efecto consiste en revelar la forma en que Dios intenta estas experiencias para que sean compartidas dentro de la iglesia de Dios y en el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Así que ya no suframos solos. Hay que sufrir como unidos, de hombro a hombro, orando los unos por los otros. Cuando pienso en la paciencia, dice el escritor, y la oración, en la esperanza y la hospitalidad, en lo creciendo en el espíritu y en el servicio al Señor, de inmediato, dice, viene a mi mente los rostros de mi congregación, dice, por la paciencia y las oraciones de ellos
es que ha aprendido a ser paciente y a orar. Y al estar junto en ellos, también crecemos juntos. A través de todo ello, permanecemos, dice, en la esperanza. Es lo que el escritor de esta lección dice, mis hermanos. Cuando yo he sido consolado y he sido fortalecido, mis hermanos, ha sido porque ustedes han orado por mí. Yo espero que también ustedes, cuando sean fortalecidos y sean consolados, deben de reconocer, mis hermanos, que atrás de esa respuesta ha habido un pueblo que ha orado por usted. Y sí, lo hemos puesto en el nombre de Jesucristo y Él es el que ha obrado, mis hermanos, pero es un ejército orando, intercediendo, acompañándolo, mis hermanos, para que nosotros pacientemente, mis hermanos, juntos, aprendamos juntos, oremos juntos, crezcamos juntos, mis hermanos, y juntos también permanezcamos en la esperanza a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya no se vale sufrir solo, mis hermanos. Ya no se vale estar aislados. Es ahí, mis hermanos, donde nosotros debemos de reconocer que la iglesia fue fundada por ¿quién, mis hermanos? Por nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia tiene una función especial en el crecimiento de cada uno de nosotros. Así que el concepto que hay allá afuera de que yo no necesito ir a la iglesia para tener una relación buena con el Señor o para crecer, mis hermanos, es una excusa del enemigo. Porque Dios ha dejado a su iglesia con funciones específicas, mis hermanos, donde el cuerpo de Cristo pueda crecer de acuerdo a los frutos o a los propósitos de Dios en nuestras vidas. Para ir concluyendo, mis hermanos, ¿por qué la esperanza, la paciencia y la oración son atributos esenciales del cuerpo de la iglesia? Nos hemos preguntado. ¿Por qué la esperanza, la paciencia y la oración son atributos esenciales del cuerpo de Cristo, mis hermanos? Y podemos responder a esto porque la oración se hace personal y también congregacional, mis hermanos. De mayor importancia es que la oración es participar de la presencia de Dios. Esta es esencial para nuestra salud y nuestro crecimiento espiritual. La oración es algo que todos deseamos mejorar y crecer en ella. Lo mismo aplica para la paciencia. Esta escritora, mis hermanos, Marma Dunn, hace énfasis porque ella reconoce que la palabra paciencia ha sido diluida en el presente. Y muchas de las veces, mis hermanos, la paciencia que utiliza la palabra del Señor no se percibe de una forma correcta. Y la paciencia, mis hermanos, es la idea en permanecer firme en vez de huir. Hay que aguantar, sostener, soportar ante toda clase de tribulación. Por allá dice un dicho: es mejor que digan que aquí corrió, que aquí qué. Aquí no, mis hermanos. Porque dice esta escritora, la idea, cuando se habla de la paciencia, mis hermanos, la idea es permanecer firme en vez de huir. Hay que aguantar, hay que sostenernos, hay que soportar, mis hermanos, ante toda clase de tribulación. Mediante la tribulación, la paciencia es formada, mis hermanos,
Y como en la paciencia la tribulación es soportada, ambas son mutuamente reforzadas cuando estamos enraizados en Cristo, mis hermanos, y en su cuerpo. No hay que huir, mis hermanos. Hay que mantenernos pacientemente esperando en el Señor. ¿Queremos crecer? ¿Qué dicen? ¿Qué hay que hacer? Hay que acompañarnos. Hay que orar los unos por los otros, mis hermanos. Y vamos a ver cómo en nosotros se cumple lo que la palabra del Señor nos dice. Todos los que aman a Dios, díganlo conmigo, todas las cosas nos ayudan a qué, mis hermanos, a bien, ¿verdad? Que el Señor bendiga su palabra y pasa a cada uno de ustedes.